Hola, el día de hoy veremos la teoría de suma de vectores. Acompáñame a ver este video. Empecemos con esta pregunta. ¿Para qué sumamos vectores? Bueno, te mostraré ejemplos de por qué necesitamos realizar esta operación. Un ejemplo es cuando nos piden conocer el desplazamiento total después de haber caminado en diferentes sentidos y distancias. Podemos sumar todos estos vectores para saber realmente cuánto nos movimos y en qué dirección. Otro ejemplo es la aplicación en física de poleas y sistemas de fuerzas para saber si un objeto está o no moviéndose y en qué dirección. Estas son dos de las muchas aplicaciones de la suma de vectores. ¿Recuerdas lo que era un vector? Si quieres recordarlo mejor, te dejaré aquí arriba la tarjeta con la liga al video de introducción de vectores. Entonces, tenemos dos formas para resolver este tipo de problemas. El primero es el método gráfico, que algunas veces llaman método del polígono, pues al trazar todos los vectores uno tras otro, se forma un polígono irregular que se resuelve completando el lado faltante para cerrar la figura, con lo que se obtiene el vector resultante. El segundo método hace uso del teorema de Pitágoras, geometría y trigonometría para obtener el resultado. Este es el método analítico y justo este es el que veremos el día de hoy. Vamos para allá. Primero, vamos a desempolvar conocimientos de geometría y trigonometría, así como el teorema de Pitágoras, que requerimos para obtener la suma de este método. Empecemos con lo más sencillo, el teorema de Pitágoras. Hace muchos años, un señor llamado Pitágoras dijo que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así que, ¿cuál es cuál? En un triángulo rectángulo, ¿cuál consideras que es el cateto y cuál sería la hipotenusa? Veamos. Recuerda siempre, los catetos son dos y forman el ángulo recto, es decir, el que mide 90 grados. Por lo tanto, si queremos saber la medida de la hipotenusa, hacemos la raíz cuadrada de esta suma, o si queremos conocer algún cateto, calculamos la raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de la hipotenusa menos el otro cateto. Pasemos ahora sí al siguiente apartado, geometría y trigonometría. Primero, vamos a trazar este plano cartesiano. Es sumamente importante que sepas que siempre los ejes serán positivos hacia la derecha, el eje X, y hacia arriba, el eje Y. Ahora, partiendo del eje X positivo, o sea, este que te estoy marcando, hacia la izquierda es como se miden los ángulos. Veamos algunas características. En esta región tenemos el primer cuadrante, donde las medidas de los ángulos van de 0 a 90 grados, y los valores tanto de X como de Y son positivos. Pasamos al segundo cuadrante, con ángulos entre 90 y 180 grados, y valores de X negativos y de Y positivos. Espera, antes de seguir con este video, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita para estar pendiente de mis próximos videos. Ahora sí, continuamos con el cuadrante número 3, ángulos entre 180 y 270 grados con valores negativos tanto para X como para Y. Y finalmente el cuarto cuadrante, con ángulos entre 270 y 360 grados con valores de X positivos y de Y negativos. En el ejemplo sabrás por qué es de utilidad esta información. Y ahora, en cuanto a trigonometría, muchos alumnos me han dicho que se aprenden mejor estas funciones aplicando la coca con hielos. Así que, por si acaso sirve, te dejo una coca con hielos. Veamos. El seno se obtiene mediante el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno con cateto adyacente entre la hipotenusa y finalmente tangente será el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Encontraste la coca con hielos? Si te lo sabías así,
Dime cómo lo empleabas en los comentarios. La verdad, he intentado muchas veces que me lo expliquen y es fecha que no entiendo por qué lo aplican con coca y hielos. También te comento que existen más funciones, pero en estos ejercicios que vamos a hacer solamente vamos a usar estas primeras 3. Pasemos ahora sí a lo que quieres saber, cómo vamos a resolver estas sumas. Te voy a dar un pequeño procedimiento y después lo vamos a emplear en un ejemplo. Empezamos por identificar los ángulos medidos desde el eje X positivo. Es muy común que en los problemas vengan los ángulos, como yo digo, desacomodados, porque eso nos hará equivocarnos fácilmente. Después vamos a crear la tabla de componentes X y Y con las fórmulas que te voy a dar. Sumamos los componentes y después con esta información calculamos la magnitud del vector resultante para después obtener su dirección mediante la ubicación en el plano y la medida del ángulo. Ya te diré por qué. Ya sé que te vas a confundir un poco con estas palabras, pero lo importante es que hagamos la práctica. Así que, como no hay nada mejor para entender este tipo de cosas que con ejercicios, vamos a hacer un ejercicio. Tengo estos 3 vectores. La fuerza 1 es de 5 newtons y va a 53 grados desde el eje X positivo. Ahora, la fuerza 2 es de 6.5 newtons y tiene 72 grados con respecto a esta sección del eje. Y finalmente, la fuerza 3 tiene 5.5 newtons a 80 grados del eje vertical positivo. Empecemos a hacer los pasos para no equivocarnos en nuestros cálculos. Normalmente hay personas que ponen signos a los cálculos, pero me gusta más dejar que la trigonometría se encargue de los signos. Así nosotros no nos preocupamos y tampoco nos equivocamos. Así que vamos a medir los ángulos como te recomendé, y así no nos vamos a equivocar. Tengo la fuerza 1 bien ubicada, pues empieza a medirse a partir del eje X positivo. Ahora, la fuerza 2 no cumple. ¿Cuántos grados hay en su eje más cercano? Es decir, el eje X negativo. 180 grados. Y a esto le vamos a agregar estos 72 grados más. Así que ese ángulo será de 252 grados con respecto al eje X positivo. Ahora vamos a la fuerza 3. Si vemos esos 80 grados son a partir del eje donde tenemos el ángulo de 90 grados. Así que el resultado del ángulo será 80 más 90. Esto va a ser 170 grados. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta la trigonometría para calcular la componente en el eje X de un vector, se hace uso del coseno del ángulo, por lo que vamos a multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo de ese mismo vector para obtener la componente. Para el vector 1 tenemos entonces 5 newtons por el coseno de 53. En la calculadora esto es 3 newtons y guarda cierta lógica. Si nos damos cuenta, el vector se encuentra en el cuadrante número 1, que anteriormente te comenté que debía tener un valor de X positivo. Ahora vamos a hacer lo mismo para el resto. Si quieres intentarlo solo, ya sabes que puedes pausar este video cuando tú desees para intentarlo antes de ver el resultado. Entonces, la componente en X del vector 2 será 6.5 newtons por el coseno de 252 grados, que es menos 2 newtons. Vemos el cuadrante, estamos en el número 3 y el valor de X debe ser efectivamente negativo. Y para el vector 3 será de 5.5 newtons por el coseno de 170 grados. Esto es menos 5.4, igual cuadrante número 2 y tenemos un valor de X negativo. Ahora, como para la componente X se usa el coseno del ángulo, en este caso, para calcular las componentes en el eje Y, vamos a hacer uso del seno del ángulo. Empezamos a calcular y nos damos cuenta que la primer componente en Y tiene un valor de 4. Estamos en el cuadrante número 1 y el valor de Y debe ser positivo, así es que coincide.
Vamos al siguiente. En este caso, tenemos 6.5 newtons por el seno de 252 grados. El valor es de menos 6.2 newtons. Tenemos el cuadrante número 3 y en este cuadrante tenemos valores de y negativos. Pasemos a la componente vertical del vector número 3. Este será 5.5 newtons por el seno de 170 grados. El resultado será 1 newton. ¿Cumple? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en el cuadrante número 2, en donde el valor de y debe ser positivo. Ahora sí, una vez que ya obtuvimos los componentes de cada vector, vamos a realizar la suma de cada uno de los ejes para obtener el vector resultante. Para el eje X vamos a tener 3 newtons menos 2 newtons menos 5.4 newtons. Esto nos va a dar como resultado menos 4.4 newtons. Ahora, para el eje Y sería 4 newtons menos 6.2 newtons más 1 newton. Esto nos va a dar como resultado menos 1.2 newtons. Vamos a traernos estos datos para continuar con el cálculo del vector resultante. Permíteme borrar todo. Ahora sí, vamos a trazar este nuevo vector, porque necesitamos calcular magnitud y dirección. Tenemos el vector resultante en X, que es de menos 4.4 newtons, así que se ve más o menos así. La fuerza resultante en Y sería de menos 1.2 newtons, es decir, de aquí donde terminé el anterior, voy a bajar hasta este punto. El vector resultante es entonces este que voy a trazar. Muy bien, de acuerdo con Pitágoras, para calcular la fuerza resultante debemos hacer la suma de los componentes al cuadrado y obtener la raíz cuadrada de la suma. Así que sustituyendo tenemos la raíz cuadrada de menos 4.4 al cuadrado más menos 1.2 al cuadrado. Al hacerlo en la calculadora, el resultado de la magnitud es de 4.56 newtons. Ahora vamos a hacer uso de la función tangente para obtener el ángulo. Pero como es un triángulo rectángulo, solamente voy a obtener este ángulo que te voy a poner en color naranja. El que yo quiero es todo este ángulo en color verde, así que te diré cómo lo vamos a obtener. Empecemos por ver que la tangente del ángulo es la división entre el cateto opuesto, que en este caso es la componente en Y, entre el cateto adyacente, que es la componente en X. No voy a usar los signos, pues estamos conscientes de que el ángulo es el que está trazado en color naranja. Vamos a dividir entonces 1.2 entre 4.4, lo que nos va a dar como resultado 0.273. Ahora, cuidando como siempre que nuestra calculadora esté en grados y no en radianes, vamos a calcular la tangente inversa de 0.273, que en este caso es 15.3 grados. Así que la sección naranja es de 15.3. La parte verde entonces serían estos 15.3 más la medida desde el eje X positivo hasta el eje de referencia donde medimos el ángulo naranja, es decir, 180 grados. Por lo tanto, tendríamos un total de 195.3 grados. ¿Qué te pareció? ¿Quedó más claro el procedimiento con este ejercicio? Pronto subiré otros ejercicios para que puedas practicar. Mientras, te pondré uno en Instagram resuelto para que lo intentes. Y después subiré el paso a paso de ese ejercicio aquí en YouTube. Por esta ocasión es todo. Recuerda que si quieres aprender más sobre matemáticas, física y química, te recomiendo estar pendiente de mis próximos videos. Y bueno, te invito también a seguir mi contenido de TikTok e Instagram en @leyentrenúmeros. Platicamos en comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye.